Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a trabajar la segunda parte de pasado simple y continuo. En el video anterior trabajamos los usos, es decir, en qué momento vamos a utilizar pasado simple y en cuál el pasado continuo. Y en este trataremos de finalizar lo que es la explicación gramatical y los dos tiempos verbales combinados. Sin más, vamos a la forma gramatical del pasado simple. El pasado simple tiene dos variantes. Por un lado están los verbos que son regulares, que luego del sujeto van a buscar el verbo, y a este verbo para conjugarlo hay que agregarle una D, una ED o una IED. En este caso vamos a agregar IED cuando el verbo, la acción, termine con consonante más Y. Y el objetivo es lograr que todos los verbos terminen con una E y una D. Y luego el complemento. En este caso, I like the pasta you prepared yesterday. I like ya tiene una E, entonces agregamos una D. The pasta es el complemento, you sujeto, prepare también tiene una E, entonces agregamos simplemente una D, yesterday. Y la otra es con los verbos, la forma de los verbos irregulares, la cual tienen que buscarlos en la lista y preferiblemente aprenderlos. Por ejemplo, acá tenemos el pasado del verbo buy. I bought a cake for your birthday party this morning. ¿Sí? Cambia totalmente, no agrega ED, ni D, ni IED. En cuanto a la negación, en el pasado simple también tenemos dos opciones o dos formas de hacerlo. Para los verbos regulares y los irregulares también vamos a utilizar la siguiente estructura: sujeto, luego did, luego not. Did va a marcar que es tiempo pasado simple y not es la negación, es el adverbio de negación. Luego de esto van a tener que escribir el verbo, pero en infinitivo. ¿Qué significa infinitivo? Sin D, sin ED o sin IED, y sin utilizar la conjugación que encontramos en la lista de verbos irregulares. El ejemplo es I did not like the pasta you prepared yesterday. En la primera parte de esta oración tenemos una clause que es negativa y noten la estructura, ¿no? I sujeto, did es el auxiliar que muestra que es pasado, luego tenemos not y el verbo like, fíjense que no tiene D, tienen que recordar eso. Ahora, el verbo be es el único verbo que tiene su negación de modo diferente, la cual es escribir not después de él. Ejemplo, I was not at home this morning. Yo no estaba en casa esta mañana. ¿Sí? Y bueno, por último tenemos la parte interrogativa. En este ejemplo yo decidí utilizar preguntas de información, preguntas de WH, pero para una pregunta de sí o no simplemente se retira esta WH word, ¿sí? Que es la palabra WH, did, sujeto y verbo infinitivo. Siempre que estén negando y preguntando, el verbo tiene que ir en infinitivo en pasado simple. El ejemplo es What did you prepare for lunch yesterday? En este caso prepare no tiene D como en el ejemplo anterior, ¿sí? Porque estamos preguntando, y did marca que es pasado simple. El verbo be nuevamente tendrá su forma individual de preguntar, la cual es WH, luego was o were, dependiendo de cuál sea el sujeto y el complemento. Ejemplo, where were you this morning? ¿Dónde vos estuviste o dónde estuviste vos esta mañana? Eso es todo lo que tienen que saber en cuanto a la forma gramatical del tiempo pasado simple. Vamos a ver cómo es el pasado continuo, lo cual es un poco más sencillo. En este caso vamos a utilizar el sujeto y luego utilizaremos was o were, el pasado del verbo be, más un verbo con ing. Este verbo es el que va a ir cambiando dependiendo de lo que queramos decir. Y luego el complemento. Ejemplo, I was watching TV when you called me. Usan was porque el sujeto es I, luego tienen el verbo watch, que es el verbo infinitivo, y le suman la ing para que sea yo estaba viendo la tele cuando vos me llamaste. Como ven acá, la segunda parte está en pasado simple porque el verbo termina con ed.
Un ejemplo con were es you were studying when I arrived. Vos estabas estudiando cuando yo llegué. Y nuevamente tenemos con un verbo con ed, lo cual es pasado simple. Para negar vamos a hacer lo siguiente. Escribimos not entre el verbo be y el verbo léxico. I was not watching TV when you called me. Yo no estaba viendo TV cuando vos me llamaste. Y el último es you were not studying when I arrived. Vos no estabas estudiando cuando yo llegué. Para hacer preguntas, lo mismo que en el ejemplo anterior, ¿no? Yo he decidido demostrarles con las preguntas de información, las preguntas con WH. Para redactar o para formular una pregunta de sí o no, simplemente hay que retirar la WH de la pregunta. Entonces, los ejemplos son los siguientes, ¿no? What were you doing? ¿Qué estabas vos haciendo cuando yo te llamé? Y la otra es what was Pablo doing when I arrived? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Usamos was porque was se utiliza con I, he, she e it. Y Pablo se puede reemplazar por el pronombre personal he. Y por último vamos a ir a la combinación de estos dos tiempos verbales, la cual es introducida por dos palabras, dos adverbios de tiempo. Uno de ellos es while y el otro es when, ¿sí? Como pueden ver, while significa mientras y when significa cuando. Se pueden utilizar de varias formas, ¿sí? Pero generalmente while va a estar relacionado a el pasado continuo, que significa mientras yo estaba leyendo. I remembered, yo me acordé que yo tenía que alimentar al perro, ¿sí? Acá estamos utilizando while como dos cosas, como una acción incompleta que es interrumpida por mi recuerdo y también como una referencia de tiempo para el pasado simple. Puede ser también que utilicemos while I was doing the laundry, I washed the dishes. Acá estamos demostrando que mientras yo estaba haciendo el lavado de la ropa, esta acción está en progreso en el pasado, me lleva tiempo, yo sí lavo los platos y termino de hacerlo antes que la otra acción termine, ¿sí? Entonces esta es la acción incompleta y la acción que tiene pasado simple está completa, está terminada. When I was sleeping, I had a dream. Acá usamos cuando yo estaba durmiendo, tuve un sueño, ¿sí? Y when específicamente demuestra en qué momento, cuándo tuve un sueño, cuando yo dormía, cuando yo estaba durmiendo. En ese momento tuve un sueño. En este caso, la acción incompleta está trabajando y funcionando como referencia de tiempo para la próxima acción. Y tiene que quedar bien claro que la acción de pasado continuo siempre está incompleta o en progreso. También puede decir I was dreaming, yo estaba durmiendo, cuando vos me despertaste, ¿sí? Esto es lo más normal. Después de when vamos a necesitar una oración en pasado simple, porque determina el momento en el cual yo estaba durmiendo y a su vez estoy haciendo énfasis en que esa acción fue interrumpida por otra persona. En este caso sí está interrumpida. No es así en este de while, porque while, mientras yo lavaba, no interrumpo la acción, hago otra cosa. Y cuando yo estaba durmiendo, yo tuve un sueño, ¿sí? Este sueño sucede y termina, pero no interrumpe mi sueño tampoco. Distinto es si presentamos primero el pasado continuo y luego when, con una acción en pasado simple, la cual es determinante. Y bueno, eso es todo lo que tienen que saber en cuanto a pasado simple y presente continuo. Les pido por favor que compartan, que suscriban, que comenten y que pidan algún tema para desarrollar. Ha sido un placer y hasta la próxima.